Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Relatos de Medianoche, un lugar donde las sombras cuentan historias y lo desconocido siempre está más cerca de lo que imaginas. Prepárate para escuchar relatos que helan la sangre y leyendas que no te dejarán dormir. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y déjame un comentario con lo que te gustaría escuchar después. Comencemos. A veces las cosas que más miedo nos dan son las que tenemos justo frente a nosotros. No hacen falta fantasmas que crucen paredes ni monstruos escondidos bajo la cama. Hay terrores que nacen de algo que debería ser normal, pero que no lo es. Algo que parece humano, pero que no puede serlo. Una mirada que no debería estar viva, pero que nos sigue. Y cuando ese algo permanece en el mismo lugar durante casi un siglo, cuando miles de personas aseguran haber visto lo mismo, la línea entre la imaginación y la realidad empieza a desaparecer. Esta es una de esas historias. Una historia que ocurrió en Chihuahua, México, y que hasta hoy sigue sin explicación. Todo empezó el 25 de marzo de 1930. Era un día como cualquier otro en el centro de Chihuahua. Gente caminando por las calles empedradas, saludándose, comprando pan. Entre todo ese movimiento había una tienda de vestidos de novia llamada La Popular, un negocio muy conocido por las mujeres que buscaban el vestido más importante de sus vidas. Su dueña era una mujer respetada llamada Marcela, amable, correcta y dedicada a su trabajo. Esa mañana, Marcela mandó colocar en la vitrina principal un maniquí, pero no era un maniquí común. Desde que lo pusieron ahí, la gente se quedaba mirando. Algunos regresaban al día siguiente como si algo los atrajera. Y es que esa figura era demasiado real, demasiado perfecta, demasiado humana. La piel era pálida, casi translúcida. Las manos delgadas, con dedos largos, uñas impecables y un brillo natural imposible de imitar. Las palmas tenían líneas como las de una persona viva, pequeñas arrugas en los nudillos y venas apenas visibles bajo la piel. Y los ojos parecían húmedos como si pudieran parpadear. Vestía un traje de novia blanco, lleno de encajes finos, que caía sobre su cuerpo de forma tan natural que parecía que respirara. Los primeros días todos comentaban lo hermosa que era la figura. Los niños tocaban el cristal con curiosidad, pero un día, una conocida de Marcela se quedó mirando fijamente el rostro del maniquí. Frunció los ojos como tratando de recordar, y finalmente dijo: «Se parece a la hija de Marcela». Eso bastó para encender la ciudad entera. Porque sí, Marcela había tenido una hija, una joven hermosa, de piel clara y rasgos delicados, que estaba a punto de casarse. Pero la boda nunca ocurrió. Un día antes de la ceremonia, la joven fue hallada sin vida en su habitación. Algunos decían que por la picadura de una viuda negra, otros hablaban de un accidente. Nadie sabía la verdad. Lo único cierto era que dejó este mundo justo antes de llegar al altar, y ahora meses después aparecía ese maniquí, con su mismo rostro, sus mismas manos, la misma mirada. La gente comenzó a cuestionar a Marcela, pero ella solo respondía que el maniquí había sido traído desde Francia, hecho con los mejores materiales. Nunca dijo directamente que no era su hija. Su silencio avivó la leyenda. Con el tiempo llegaron los testimonios. Una empleada aseguró haber visto que los dedos del maniquí se movían ligeramente al cerrar la tienda una noche. Otra mujer decía que la figura cambiaba de postura con los días, la cabeza un poco inclinada, las manos en una posición diferente, y nadie admitía haberla tocado. Lo peor era la mirada. Muchos sentían que los seguía, que si caminaban frente a la vitrina la cabeza giraba apenas. Algunos decían que al verla directamente, un escalofrío les recorría la espalda, como si algo estuviera observándolos desde adentro. La figura recibió un nombre con el tiempo: la Pascualita, y dejó de ser solo un adorno. Se convirtió en un misterio, un enigma, pero también para algunos, en algo sagrado. Había mujeres que le llevaban flores, otras dejaban monedas, otras cartas pidiéndole consejos sobre el amor. Varias aseguraban que sus deseos se cumplían tras visitarla, pero muchos sentían un miedo profundo.
Algunos evitaban pasar por la tienda, otros apresuraban el paso y no miraban hacia el cristal. La sensación que transmitía no era de paz, sino de algo incompleto, algo que no debería estar ahí. Los empleados también contaban cosas. Una muchacha escuchaba pasos de tacones en el segundo piso por las noches, pero al subir no encontraba a nadie, solo a la Pascualita, inmóvil en su lugar. Otro empleado escuchó un suspiro humano detrás de él mientras hacía inventario. Renunció al día siguiente. Un fotógrafo quiso retratarla para un artículo, y al revelar las fotos descubrió que, en una de ellas, los ojos del maniquí estaban mirando directamente a la cámara. Él aseguró que no estaban así cuando tomó la imagen y nunca volvió a acercarse a la tienda. Los rumores crecieron. Algunos decían que Marcela había buscado la ayuda de una mujer del desierto que conocía secretos antiguos para conservar un cuerpo sin que se descompusiera, que la madre, incapaz de despedirse, había vestido a su hija con el traje de novia y la había colocado en la tienda. Nada se comprobó. Marcela nunca dijo más, y su secreto se fue con ella. Pero la Pascualita siguió ahí, año tras año, década tras década, siempre en el mismo lugar, siempre con ese vestido blanco, siempre con esa mirada que atravesaba el cristal y llegaba hasta lo más profundo del alma de quien se atrevía a verla. Pasaron los años y la Pascualita se convirtió en parte de la ciudad. Las nuevas generaciones crecieron escuchando historias sobre ella. Los abuelos contaban a sus nietos lo que habían visto, y estos a su vez lo contarían a los suyos. La tienda cambió de dueños varias veces, pero nadie se atrevía a quitar la figura del escaparate. Era como si todos supieran que algo malo podría pasar si lo hacían. Había un respeto extraño hacia ella, una mezcla de miedo y fascinación que hacía que la gente volviera una y otra vez, solo para comprobar si seguía ahí, si seguía igual, si todavía miraba de esa manera. Durante los años 40 y 50, cuando la ciudad empezó a modernizarse, llegaron periodistas de otras partes del país. Querían desenmascarar el misterio, demostrar que todo era una exageración, pero cuando llegaban frente a la vitrina y la veían, muchos de ellos cambiaban de opinión. Algunos escribían artículos tratando de explicar que era solo cera y tela, pero sus propias palabras traicionaban la duda. Decían cosas como, aunque es difícil no sentir algo extraño al verla, o, por más que uno sabe que es un maniquí, hay algo en sus ojos que desconcierta. Ninguno pudo explicar realmente por qué miles de personas sentían lo mismo al estar frente a ella. Hubo quienes intentaron investigar más a fondo. Un doctor de la ciudad pidió permiso para examinar la figura de cerca. Quería comprobar de qué estaba hecha realmente. Los dueños de la tienda, nerviosos, aceptaron. El doctor pasó casi una hora observándola, tocando las manos, mirando los ojos con una lupa, revisando cada detalle. Cuando salió estaba pálido. Le preguntaron qué había encontrado y solo dijo, «No puedo explicarlo. No debería ser posible». Nunca volvió a hablar del tema. Algunos empleados que estuvieron presentes ese día aseguraron que cuando el doctor tocó la mano de la Pascualita, sintió que estaba tibia, no fría como debería estar un maniquí. Pero él nunca lo confirmó públicamente. Con los años 60 llegaron más testimonios perturbadores. Una joven llamada Rosa, que trabajaba limpiando la tienda por las mañanas, llegó un día llorando y temblando. Contó que mientras trapeaba el suelo cerca de la vitrina, sintió que alguien la observaba. Levantó la vista y vio que la Pascualita tenía la cabeza girada hacia ella, cuando el día anterior la tenía de frente. Rosa juró que nadie había entrado a la tienda desde que ella abrió. Los dueños trataron de calmarla diciéndole que quizá algún empleado la había movido la noche anterior, pero Rosa sabía que eso no era cierto. Siguió trabajando ahí por necesidad, pero nunca más se acercó a la vitrina. Siempre limpiaba esa zona con la mirada baja. Otro caso ocurrió con un hombre llamado Ernesto, que trabajaba como guardia nocturno en los años 70. Una madrugada, mientras hacía su ronda, escuchó un sonido que venía del escaparate principal. Era como el roce de una tela, como si alguien estuviera caminando con un vestido largo. Ernesto sintió que se le erizaba la piel. Con la linterna en mano,
Se acercó despacio al vidrio y alumbró hacia adentro. La Pascualita estaba ahí, en su lugar de siempre, pero Ernesto sintió algo que lo hizo retroceder. La figura parecía más cerca del cristal de lo que recordaba, como si hubiera dado un paso. Ernesto salió corriendo de la tienda y no regresó hasta que amaneció. Renunció esa misma semana. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo: «Hay cosas que es mejor no ver». Las historias no paraban. En los años 80, una pareja de novios pasó frente a la tienda una noche. La mujer, fascinada por el vestido de novia, se quedó mirando a la Pascualita. De pronto, comenzó a llorar sin control. Su novio, asustado, le preguntó qué pasaba. Ella le dijo que había sentido una tristeza enorme al verla, como si algo dentro de esa figura estuviera sufriendo, como si quisiera salir pero no pudiera. Esa sensación la acompañó durante días. No pudo volver a pasar por esa calle durante meses. En los años 90, la tienda decidió finalmente retirar a la Pascualita del escaparate. Dijeron que era hora de renovar la imagen del negocio, de modernizar el lugar. Pero cuando llegó el momento de moverla, los trabajadores que la cargaron notaron algo extraño. Pesaba mucho más de lo que debería pesar un maniquí normal. Era como si tuviera huesos, músculos, algo sólido adentro. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Manuel, dijo después que al levantarla sintió que la figura estaba rígida, pero no como el plástico o la cera, sino como algo que alguna vez estuvo vivo y se endureció con el tiempo. La llevaron a una bodega en la parte trasera de la tienda y la cubrieron con una sábana blanca. Manuel confesó que esa noche no pudo dormir. Soñó que alguien vestido de novia tocaba la puerta de su casa, pero cuando abría no había nadie, solo el sonido del viento y un olor a flores marchitas. Aunque la Pascualita ya no estaba en el escaparate, la leyenda no murió. La gente seguía preguntando por ella. Turistas de otras ciudades llegaban buscándola. Algunos decían haberla visto en otras tiendas, en otros lugares, siempre vestida de novia, siempre con esa mirada. Había quienes aseguraban que si pasabas por la tienda a ciertas horas de la noche, podías ver una sombra blanca moviéndose detrás del cristal, aunque ya no hubiera nada ahí. Otros contaban que escuchaban el sonido de pasos con tacones en la calle vacía, como si alguien caminara con un vestido largo, pero al voltear no veían a nadie. Hasta el día de hoy, casi 100 años después de que apareció por primera vez, la Pascualita sigue siendo un misterio sin resolver. Nadie pudo demostrar nunca que era solo un maniquí, pero tampoco nadie pudo comprobar que fuera algo más. Lo único cierto es que miles de personas a lo largo de décadas sintieron lo mismo al verla, que había algo más, algo que no encajaba, algo imposible de explicar. Y eso es lo que más aterra, no saber. Porque cuando no hay respuestas, la mente inventa lo peor. Y a veces la realidad supera cualquier historia. La Pascualita sigue siendo un enigma, una novia eterna que nunca llegó al altar, que nunca pudo casarse, que nunca pudo vivir el día más importante de su vida, y quizá por eso sigue esperando. Quizá por eso su mirada nunca se apaga, porque hay cosas que no terminan cuando deberían. Hay dolores que se quedan atrapados en este mundo. Hay anhelos tan fuertes que ni siquiera la muerte puede borrarlos. Y la Pascualita es uno de ellos. Una presencia que sigue ahí, en algún lugar de Chihuahua, en alguna bodega oscura o quizá en otro escaparate, esperando a que alguien finalmente entienda su historia, esperando a que alguien la libere, o quizá simplemente esperando, como lo hacen todas las novias. Pero ella lleva esperando casi un siglo, y nadie sabe cuánto más seguirá haciéndolo. Hay momentos en la historia que parecen demasiado extraños para ser reales, pero que aún así quedan grabados en la memoria de quienes los vivieron. Sucesos que desafían la lógica y que hacen temblar incluso a los ancianos cuando los recuerdan, porque existen cosas que ocurren sin explicación, recordándonos que el mundo es mucho más misterioso de lo que creemos. Lo que voy a narrar no es un cuento inventado, ni una historia para asustar niños. Es algo que pasó de verdad, que dejó cicatrices en una ciudad entera y que todavía se susurra cuando cae la noche.
porque hay verdades que el tiempo no puede borrar, por más que lo intente. Lo que voy a contar sucedió en 1951, en los últimos días del año, cuando la gente más importante de la ciudad se preparaba para recibir el año nuevo con elegancia y lujo. El Country Club, un sitio al que solo entraban personas influyentes y de dinero, había organizado la fiesta más esperada de toda la temporada. El salón principal resplandecía con lámparas de cristal que colgaban del techo como racimos de estrellas. Las mesas estaban adornadas con manteles blancos impecables y flores traídas del extranjero que perfumaban el aire con fragancias dulces y delicadas. Las mujeres lucían vestidos brillantes que reflejaban la luz con cada movimiento, y los hombres llevaban trajes perfectos mientras conversaban sobre negocios y brindaban con champaña francesa. La orquesta afinaba sus instrumentos en una esquina del salón, preparándose para tocar durante toda la noche. Todo parecía perfecto, como sacado de una película. Nadie podía imaginar que esa noche se convertiría en la más terrible de sus vidas, que lo que comenzó como una celebración terminaría siendo una pesadilla que perseguiría a los sobrevivientes hasta sus últimos días. Entre todos los invitados destacó una joven llamada Mariela, una muchacha de apenas 23 años cuya belleza era imposible de ignorar. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros desnudos, y su vestido rojo intenso resaltaba su piel clara como la porcelana. Llevaba un collar de perlas que había pertenecido a su abuela y unos zapatos de tacón que hacían eco cuando caminaba por el salón de mármol. Pero más allá de su apariencia física, había algo en su mirada que llamaba la atención de todos los que se cruzaban con ella. Era una calma difícil de describir, como si supiera algo que los demás ignoraban, como si estuviera esperando que algo ocurriera. Mariela llegó acompañada de su familia, gente muy respetada en la ciudad. Su padre era un comerciante exitoso y su madre provenía de una familia antigua con apellido conocido. Desde que entró al salón, muchos hombres jóvenes se acercaron para invitarla a bailar. Algunos eran herederos de fortunas, otros profesionales prometedores que buscaban impresionarla. Pero Mariela rechazó todas las propuestas con una cortesía fría que dejaba claro que no tenía interés. No bailaba, sin importar quién se lo pidiera ni cuánto insistieran. Algunos decían que era orgullosa, que se creía demasiado para cualquiera de ellos. Otros pensaban que esperaba a alguien en particular, a un pretendiente secreto que llegaría más tarde. Ni siquiera sus amigas más cercanas lograban sacarle la verdad cuando le preguntaban por qué se negaba a divertirse como todas las demás. La noche avanzaba con normalidad. La orquesta tocaba melodías populares de la época, canciones que todos conocían y tarareaban mientras bebían y conversaban. Las parejas iban y venían de la pista de baile, riendo y girando al ritmo de la música. Los camareros circulaban con bandejas de bocadillos elegantes y copas llenas. El ambiente era completamente festivo, lleno de risas y expectativa por la llegada de la medianoche. Los niños de las familias corrían entre las mesas jugando, vigilados por sus niñeras. Los ancianos conversaban en las esquinas recordando fiestas de años pasados. Todo parecía tan normal, tan seguro, que nadie podía imaginar lo que estaba por desencadenarse. Nadie sospechaba que en unas pocas horas ese lugar hermoso se convertiría en un escenario de horror que ninguno de ellos olvidaría jamás. Que esa noche marcaría un antes y un después en sus vidas. A medianoche exacta la celebración estalló con fuerza. La gente se abrazaba, se besaba, gritaba deseos de año nuevo con emoción genuina. Afuera estallaban fuegos artificiales que iluminaban el cielo nocturno con colores brillantes. Dentro del salón, las copas chocaban entre brindis y promesas de prosperidad para el año que comenzaba. La orquesta tocó una canción especial mientras todos cantaban con los brazos entrelazados. Era un momento de felicidad pura, de esperanza, de unión. Pero esa alegría duraría muy poco, porque unos minutos después de que las campanadas terminaran y los últimos fuegos artificiales se apagaran en el cielo, algo cambió en el ambiente. Primero fue una sensación extraña, como un escalofrío colectivo que recorrió el salón sin que nadie pudiera explicar su origen. Luego, las puertas dobles del salón principal se abrieron de golpe
con un estruendo que hizo que todos voltearan a ver. Un hombre vestido completamente de negro entró caminando con paso lento y seguro, como si fuera el dueño del lugar. Su traje era elegante, perfectamente cortado, de una tela que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Llevaba una camisa blanca inmaculada y una corbata negra tan oscura que parecía un agujero en el espacio. Sus zapatos brillaban con un lustre extraño que llamaba la atención. Pero su rostro era lo más inquietante de todo. Era pálido, casi gris, con rasgos afilados y una expresión completamente vacía. Sus ojos eran oscuros, profundos, y cuando miraban a alguien parecían ver directamente a través de esa persona, como si pudieran leer cada secreto, cada mentira, cada pecado oculto. Nadie lo conocía y no parecía pertenecer al club. No había llegado en ninguno de los automóviles estacionados afuera. No traía invitación, no saludó a nadie ni pidió permiso para entrar. Aún así, avanzó por el salón como si tuviera todo el derecho de estar ahí, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. El murmullo de las conversaciones se apagó gradualmente mientras la gente lo observaba pasar. Algunos sintieron un frío repentino que no tenía explicación, como si una ventana se hubiera abierto dejando entrar el viento helado de la noche, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Otros aseguraron más tarde que las luces parpadearon cuando él entró, que las lámparas de cristal temblaron levemente haciendo tintinear sus piezas delicadas. Había algo profundamente equivocado en ese hombre, algo que hacía que el instinto gritara peligro, pero nadie se atrevió a detenerlo o a preguntarle quién era. El hombre no saludó a nadie, no pidió una bebida, no buscó una mesa vacía, solo caminó en línea recta hacia donde estaba Mariela, como si supiera exactamente dónde encontrarla, como si hubiera ido ahí únicamente por ella. Sus pasos resonaban en el piso de mármol con un sonido extraño, más pesado de lo que debería ser. Al llegar frente a ella, se detuvo y extendió una mano pálida de dedos largos y delgados hacia la joven. No dijo una sola palabra, no sonrió, no hizo ningún gesto de cortesía, solo le ofreció bailar con ese movimiento silencioso, pero cargado de una autoridad imposible de ignorar, como si fuera una orden disfrazada de invitación. Mariela, quien había rechazado cada invitación durante toda la noche sin excepción, se quedó completamente paralizada. Sus amigas, que estaban sentadas a su lado, la vieron palidecer hasta que su rostro quedó blanco como el papel. Sus labios temblaron levemente. Sus manos, que sostenían una copa de champaña, comenzaron a temblar haciendo que el líquido se agitara. Por un momento todos pensaron que diría que no, que rechazaría a ese extraño como había hecho con todos los demás. Pero algo cambió en su expresión. Sus ojos, que antes mostraban vida y voluntad propia, se volvieron vidriosos y distantes, como si algo dentro de ella se hubiera apagado de golpe, como si ya no estuviera completamente presente, como si estuviera hipnotizada o controlada por una fuerza invisible que la obligaba a obedecer contra su voluntad. Sin decir nada, sin mirar a sus amigas que la llamaban con preocupación, Mariela se puso de pie lentamente. Dejó su copa sobre la mesa con un movimiento mecánico. Tomó la mano fría del desconocido y caminó hacia la pista de baile con pasos rígidos, como si fuera una marioneta movida por hilos invisibles. La orquesta, sin que nadie les diera la orden, sin que el director levantara su batuta, comenzó a tocar un vals lento y melancólico que ninguno de ellos recordaba haber ensayado. La pareja comenzó a bailar con una elegancia sobrenatural que dejaba sin aliento a quienes los observaban. Giraban con una precisión perfecta, como si hubieran ensayado por años, como si sus cuerpos conocieran cada paso de memoria sin necesidad de pensarlo. Los movimientos eran fluidos, hermosos, hipnóticos. Mariela se dejaba guiar completamente. Sus pies parecían flotar sobre el suelo, mientras el hombre de negro la conducía con una maestría imposible. Pero había algo profundamente inquietante en cada movimiento, en cada giro, en cada paso que daban. No era solo la perfección técnica lo que perturbaba, sino algo más profundo, algo que hacía que quienes los miraban sintieran un malestar creciente en el estómago.
una sensación de que estaban presenciando algo que no debían ver, algo prohibido y terrible. Las demás parejas fueron saliendo lentamente de la pista de baile, empujadas por un instinto primitivo de supervivencia que les advertía que debían alejarse. Pronto, solo quedaron ellos dos en el centro del salón, girando sin parar mientras todos los demás los rodeaban como espectadores forzados de un espectáculo macabro. Fue uno de los violinistas de la orquesta quien notó primero lo imposible. Un hombre mayor que había tocado en cientos de fiestas durante su larga carrera y que conocía cada rincón de ese salón iluminado. Mientras tocaba, sus ojos seguían a la pareja que bailaba y de pronto se dio cuenta de algo que heló su sangre. La pareja no proyectaba sombra sobre el suelo. Todo en el salón tenía sombra claramente definida por las luces brillantes de las lámparas de cristal. Las mesas proyectaban sombras oscuras, las sillas dibujaban formas alargadas en el piso, los músicos tenían sus propias siluetas oscuras detrás de ellos. Incluso las flores en los jarrones proyectaban sombras delicadas, pero ellos dos no. Donde debía haber dos sombras oscuras sobre el mármol pulido, solo había luz, como si fueran fantasmas, como si no existieran realmente en ese plano de la realidad. El violinista dejó de tocar por un momento, el arco temblando en su mano, y le hizo una señal urgente al hombre que estaba a su lado. El rumor se propagó rápidamente entre quienes estaban más cerca de la pista, pasando de boca en susurros asustados. La gente empezó a señalar discretamente, a acercarse un poco más para verificar lo que parecía imposible, y todos llegaban a la misma conclusión aterradora. No había sombras. Era como si la luz misma los rechazara, como si el mundo natural se negara a reconocer su presencia. Entonces la temperatura en el salón comenzó a cambiar de manera inexplicable. Primero fue un calor sutil que la gente atribuyó a la cantidad de cuerpos en un espacio cerrado, al movimiento, a las emociones de la celebración. Pero rápidamente se volvió insoportable. El aire se tornó espeso, pesado, difícil de respirar, como si el oxígeno mismo estuviera siendo consumido por algo invisible. La gente empezó a abanicarse con las manos, a aflojarse las corbatas y los cuellos de los vestidos. Algunos buscaron las ventanas tratando de abrirlas para dejar entrar aire fresco, pero no importaba cuántas abrieran, el calor seguía aumentando. Era un calor húmedo, sofocante, que hacía sudar a todos y que parecía venir de todas partes a la vez, o más precisamente, parecía emanar del centro del salón, del lugar exacto donde la pareja seguía bailando sin mostrar ningún signo de cansancio o incomodidad. Algunos invitados, especialmente los ancianos y los niños, comenzaron a sentirse mareados y tuvieron que sentarse. Otros empezaron a alejarse hacia las puertas, sintiendo un miedo primitivo que no podían explicar con palabras, pero que sus cuerpos reconocían como una advertencia de peligro mortal. Mientras tanto, Mariela seguía bailando como si estuviera atrapada en un sueño terrible del que no podía despertar. Su rostro, que al principio había mostrado esa expresión vacía e hipnotizada, ahora comenzaba a mostrar señales de terror genuino. Sus ojos, antes vidriosos y distantes, ahora estaban muy abiertos, llenos de un pánico que crecía con cada segundo que pasaba. Sus labios se movían constantemente sin emitir ningún sonido, como si tratara de gritar o pedir ayuda, pero su voz hubiera sido robada, como si algo le impidiera físicamente hacer ruido. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje cuidadoso que había llevado esa noche. Sus manos, que el hombre de negro sostenía con firmeza, intentaban soltarse sin éxito. Era evidente para todos que ella ya no quería estar ahí, que algo horrible estaba ocurriendo, pero nadie se atrevía a intervenir. Había algo en el hombre de negro, en su presencia misma, que paralizaba a cualquiera que pensara en acercarse. Sus amigas gritaban su nombre desde las mesas, rogándole que regresara, pero Mariela no podía responder, solo podía seguir bailando ese vals eterno, guiada por el extraño que la sostenía con dedos como garras de hielo. El olor fue lo siguiente que cambió en el ambiente, y lo que finalmente convenció a muchos de que algo verdaderamente demoníaco estaba ocurriendo. Un aroma desagradable,
penetrante, comenzó a llenar el salón. Era un olor a azufre, ese olor característico que sale de los volcanes y de las minas profundas, mezclado con un olor a algo quemado, a carne chamuscada, a metal fundido. Era un olor que hacía toser a la gente, que les quemaba la garganta y les hacía llorar los ojos. Algunos empezaron a vomitar por la intensidad del hedor. Las mujeres se cubrían la nariz y la boca con pañuelos perfumados, tratando de bloquear ese olor infernal. Los hombres tosían y escupían, pero el olor seguía haciéndose más fuerte, más concentrado, como si algo se estuviera cocinando en el centro mismo del salón. Fue entonces cuando Mariela, todavía atrapada en el baile, miró hacia abajo siguiendo un impulso instintivo que le decía que no debía hacerlo, que sería mejor no saber. Y lo que vio destruyó completamente lo que quedaba de su compostura. Donde debían estar los zapatos negros y elegantes del hombre, donde debían estar unos pies normales de ser humano, había pezuñas. Pezuñas negras como el carbón, brillantes como si estuvieran pulidas, con cascos divididos como los de una cabra o un toro. Pero estas no eran pezuñas de animal común, despedían un brillo rojizo, como metal calentado al fuego, y con cada paso que daban sobre el mármol pulido del piso, dejaban marcas quemadas, huellas oscuras de ceniza y carbón que humaban levemente. El piso mismo parecía derretirse bajo su contacto, burbujeando y ennegreciéndose como si las pezuñas irradiaran un calor infernal capaz de destruir todo lo que tocaban. Mariela sintió que su mente se quebraba al ver eso, al entender finalmente con quién estaba bailando, pero antes de que pudiera procesar completamente el horror, cometió el error final. Alzó la vista y se encontró con los ojos del hombre de negro. Ya no eran ojos humanos. Lo que Mariela vio en ese rostro pálido fueron dos esferas rojas y ardientes, como brasas vivientes sacadas directamente del centro de un horno. Brillaban con una luz propia que pulsaba al ritmo de algo que podría haber sido un corazón, pero que sonaba más como el rugido de un fuego eterno. No había pupilas, no había iris, solo ese rojo intenso y terrible que parecía quemar todo lo que miraba. Y en esa mirada había algo más aterrador que el fuego mismo. Había conocimiento antiguo, maldad pura, una oscuridad tan profunda que había existido desde antes de que el mundo fuera creado. Esos ojos la miraban con una satisfacción cruel, con un placer perverso por el terror que causaban. En ese instante Mariela entendió todo. Entendió que había sido elegida, que había estado esperando toda la noche precisamente este momento, que su destino había sido sellado mucho antes de que ella llegara a esa fiesta. Y con ese entendimiento llegó el único sonido que pudo escapar de su garganta. Un grito desgarrador, primitivo, que salió de lo más profundo de su ser y que expresaba todo el terror que un alma humana puede sentir al enfrentarse con la maldad absoluta. Ese grito paralizó a todos en el salón, haciéndoles entender finalmente que lo que estaban presenciando no era un truco ni una ilusión. Y justo después de ese grito, el infierno mismo se desató en el country club. El fuego comenzó a brotar del piso exactamente donde las pezuñas habían dejado sus marcas quemadas. No era fuego normal que requiriera combustible o que se propagara lentamente. Eran llamas que surgían de la nada, del mármol sólido, como si el piso mismo se hubiera convertido en una entrada al infierno. Las llamas eran de colores extraños, naranja brillante mezclado con rojo profundo, y toques de azul verdoso en las puntas. Se expandían con una rapidez imposible, creciendo y multiplicándose como si tuvieran vida propia, como si fueran criaturas hambrientas buscando devorar todo a su paso. Pero lo más aterrador era que las llamas parecían tener inteligencia, parecían elegir a dónde ir. Se dirigían hacia las mesas, hacia las cortinas, hacia las personas, persiguiéndolas cuando intentaban huir. La gente entró en un pánico total y absoluto. Corrieron en todas direcciones, gritando nombres de seres queridos, buscando salidas que de pronto parecían estar más lejos de lo que recordaban. Tropezaron unos con otros, cayeron, se pisotearon en su desesperación por escapar. Los niños lloraban perdidos entre la multitud. Las mujeres perdían sus zapatos de tacón mientras corrían. Los hombres golpeaban puertas que no se abrían.
El humo negro y espeso llenaba el salón rápidamente, haciendo imposible ver más allá de unos pocos metros. La gente tosía, se ahogaba, gateaba por el suelo buscando aire respirable. Las decoraciones hermosas que habían hecho ver el lugar como un palacio, ahora eran antorchas que caían del techo entre chispas y brasas. Las mesas ardían, los manteles blancos se convertían en ceniza en segundos, las flores se marchitaban y se desintegraban, los instrumentos de la orquesta estallaban en llamas, produciendo sonidos discordantes mientras se destruían. Pero el fuego, por más caótico que pareciera, evitaba cuidadosamente a la pareja del centro. Las llamas los rodeaban formando un círculo perfecto, creando un espacio seguro en medio del infierno donde ellos dos seguían bailando. El hombre de negro continuaba guiando a Mariela en ese vals macabro, completamente imperturbable ante la destrucción que lo rodeaba, ante los gritos de dolor y terror que llenaban el aire. Las llamas parecían obedecerle, parecían ser extensiones de su voluntad. Se arqueaban cuando él pasaba cerca, se inclinaban como sirvientes ante un rey, dibujaban patrones imposibles en el aire. Mariela ya no gritaba. Su rostro mostraba una resignación terrible, como si hubiera aceptado finalmente su destino. Sus movimientos seguían siendo perfectos, sincronizados con su pareja infernal, pero sus ojos estaban muertos, vacíos, como si su alma ya hubiera sido arrancada de su cuerpo dejando solo un cascarón que continuaba bailando por inercia. Los bomberos tardaron media hora en llegar al lugar. Alguien había logrado escapar y dar la alarma. Pero para cuando los camiones rojos aparecieron, el incendio había alcanzado proporciones monumentales. Las llamas se veían desde kilómetros de distancia, iluminando el cielo nocturno con un resplandor anaranjado que parecía el amanecer. El calor era tan intenso que los bomberos no podían acercarse sin protección especial. Trabajaron toda la noche sin descanso, usando todas las mangueras disponibles, llamando refuerzos de estaciones vecinas, y apenas lograron controlar las llamas cuando el sol comenzaba a salir. Fue uno de los incendios más terribles que la ciudad había visto en décadas. Cuando finalmente pudieron entrar a inspeccionar lo que quedaba, encontraron un escenario de devastación total. El Country Club, ese edificio hermoso que había sido símbolo de elegancia y prosperidad, era ahora solo un montón de ruinas humeantes. Las paredes de piedra permanecían de pie, ennegrecidas y agrietadas por el calor extremo, pero todo lo demás había sido consumido. El techo se había derrumbado completamente. No quedaba ni un mueble intacto, ni una decoración reconocible. El piso de mármol estaba cubierto de ceniza y escombros, y en el centro exacto del salón principal había un círculo perfecto de madera quemada más profundamente que el resto, como si ahí el fuego hubiera ardido con una intensidad especial, sobrenatural. Los investigadores llegaron al día siguiente para determinar la causa del incendio. Inspeccionaron cada rincón de las ruinas, tomaron muestras, interrogaron a sobrevivientes, revisaron el sistema eléctrico, buscaron velas o lámparas de aceite que pudieran haber causado el desastre, pero nunca encontraron una explicación lógica que tuviera sentido. No había fallas eléctricas, los cables estaban en perfecto estado, no había velas encendidas, el club las tenía prohibidas precisamente para evitar incendios. No había combustibles almacenados incorrectamente. No había cigarrillos descuidados. El salón era área de no fumar. Nada en sus análisis técnicos explicaba cómo un fuego de esa magnitud había comenzado espontáneamente y se había propagado tan rápido. Los reportes oficiales hablaban de causa desconocida, de fenómeno inexplicable, pero en privado los investigadores admitían que nunca habían visto algo así, que desafiaba todas las leyes naturales que conocían sobre cómo se comporta el fuego. Y lo más aterrador de todo, lo que mantenía despiertos a los investigadores por las noches, era que de Mariela no encontraron absolutamente nada, ni restos humanos, ni fragmentos de huesos, ni dientes, ni el vestido rojo que ella llevaba, ni las perlas de su collar, ni sus zapatos de tacón. Nada. Como si hubiera desaparecido completamente del mundo, como si nunca hubiera existido. Otros cuerpos fueron encontrados,
gente que no logró escapar a tiempo, pero de ella no había ni rastro. Su familia la buscó por meses con una desesperación que partía el corazón. Contrataron detectives privados, pusieron anuncios en todos los periódicos, ofrecieron recompensas enormes por cualquier información. Recorrieron hospitales, morgues, pueblos vecinos. Preguntaron a cada sobreviviente si la habían visto salir. Pero nadie tenía respuestas. La última vez que alguien la vio fue bailando en el centro del salón envuelta en llamas que no la tocaban, guiada por un hombre que no debía existir. Del hombre de negro tampoco se supo nada jamás. Nadie descubrió quién era, cómo había entrado, de dónde había venido. No aparecía en ninguna lista de invitados. Nadie lo había visto llegar en automóvil. No dejó huellas que pudieran rastrearse. Simplemente apareció, bailó con Mariela y desapareció llevándosela consigo. Los periódicos hablaron del incidente durante semanas enteras, llenando páginas con artículos que intentaban dar explicaciones racionales a lo ocurrido. Hablaban de escape de gas, de cortocircuitos, de histeria colectiva que había hecho que la gente viera cosas que no existían. Pero los sobrevivientes, cuando se reunían en privado lejos de los periodistas, contaban otra historia completamente diferente. Hablaban de las pezuñas negras y brillantes que dejaban marcas quemadas. Hablaban de los ojos rojos como brasas que ardían con maldad antigua. Hablaban de las sombras que no existían. Hablaban de un calor que no venía de ningún fuego terrenal, sino directamente del infierno mismo. Afirmaban con total convicción que habían visto al diablo en persona bailando en medio del salón, vestido elegantemente como un invitado más, llevándose a una joven inocente consigo a las profundidades de la condenación eterna. Y cuando alguien se atrevía a sugerir que quizás habían estado confundidos, que el pánico les había hecho imaginar cosas, todos respondían con la misma firmeza, describiendo detalles que coincidían perfectamente entre sí, a pesar de que nunca se habían puesto de acuerdo en sus versiones. El terreno donde había estado el country club nunca fue reconstruido. Los dueños intentaron venderlo varias veces, pero nadie quería comprarlo. Quedó vacío durante años, un espacio abandonado que todos evitaban, especialmente cuando oscurecía. Las ruinas fueron limpiadas eventualmente, los escombros retirados, pero el terreno permaneció desierto. La hierba que creció ahí era extraña, más oscura que la normal, y ningún árbol parecía querer echar raíces en ese suelo. Los animales evitaban el lugar instintivamente. Los perros se negaban a caminar cerca y aullaban si sus dueños intentaban obligarlos. Los pájaros no construían nidos en los árboles cercanos. Era como si la naturaleza misma supiera que algo profundamente malo había ocurrido ahí, y se negara a tocar ese espacio contaminado. Algunos vecinos afirmaban escuchar cosas extrañas si pasaban cerca del terreno de noche. Escuchaban música, un vals lejano tocado por una orquesta invisible, tan tenue que casi podía confundirse con el viento, pero lo suficientemente claro como para reconocer la melodía. Otros juraban ver dos figuras bailando entre las sombras cuando había luna llena, una pareja que giraba eternamente en el centro del terreno vacío, visible solo por un momento antes de desvanecerse como humo. Cuando la gente que no conocía la historia preguntaba por qué ese terreno privilegiado en el centro de la ciudad permanecía sin uso, los ancianos del lugar se ponían serios y contaban la verdad en voz baja, advirtiendo que algunos lugares están malditos y es mejor dejarlos en paz. Hasta el día de hoy, décadas después de aquella noche terrible, los ancianos que eran jóvenes en 1951 todavía recuerdan cada detalle de lo que ocurrió. Recuerdan el vestido rojo de Mariela, recuerdan las pezuñas negras, recuerdan los ojos ardientes, recuerdan el olor a azufre, recuerdan el calor imposible, recuerdan sus propios gritos de terror mientras huían del fuego. Y cuando sus nietos o bisnietos les preguntan con curiosidad si de verdad creen que era el diablo quien bailó esa noche en el country club, todos responden exactamente lo mismo. Todos dicen que sí, que no tienen ninguna duda, que vieron el mal en persona vestido con traje elegante. Lo dicen con el mismo miedo brillando en sus ojos ancianos,
con la misma convicción temblorosa en sus voces quebradas por el tiempo. Porque hay recuerdos que no se borran ni se suavizan con los años. Hay verdades que permanecen tan vívidas como el día en que ocurrieron. Porque hay cosas en este mundo que no tienen explicación racional. Cosas que desafían toda la lógica y la ciencia que los humanos han acumulado. Cosas que nos recuerdan que por más que creamos entender las leyes del universo, siempre habrá fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Y a veces, en noches especialmente oscuras, cuando el viento sopla de cierta manera extraña y el aire de pronto huele levemente a azufre sin razón aparente, cuando escuchas música lejana que no tiene fuente visible, es imposible no recordar la historia de Mariela y el hombre de negro. Es imposible no sentir un escalofrío recorrer la espalda. Es imposible no voltear a mirar las sombras con un poco más de cuidado. Porque el mal existe, eso es innegable. Camina entre nosotros disfrazado esperando el momento perfecto. Y puede que algún día en alguna fiesta elegante, cuando menos lo esperes, extienda su mano fría hacia ti y te invite a bailar. Y si eso ocurre, si ves esos ojos ardientes mirándote directamente, ya será demasiado tarde, porque ese baile no termina nunca. Es eterno, como el infierno mismo.